Hola hermanas, Dios les bendiga. Es una bendición para mí poder estar con ustedes aquí. Hemos tenido una serie de dificultades para poder hacer esta grabación, pero aquí estamos, rogándole a Dios que podamos ser de bendición para ustedes. Estamos viendo mujeres fortalecidas en el Señor. Hoy en este día vamos a ver a una mujer que la Biblia no registra su nombre, solamente nos dice que era una mujer importante, que fue una mujer que puso su mirada en el servicio a Dios y a los demás. Esta mujer, su historia se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Es la mujer sunamita. Vamos a leer un poquito de la lectura para poder adentrarnos en la enseñanza. Después oraremos. La palabra de Dios dice así, Segunda de Reyes 4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: Llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: Dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Hermanas, bendita palabra de Dios. Nos está hablando de una mujer. Dice la palabra de Dios que era importante. Era una persona distinguida. Era una persona que tenía bienes, tenía tierras. Era una mujer que tenía a su esposo, que tenía siervos. Era una mujer que no tenía necesidades económicas. Entonces ella, a pesar de tener una posición, era también humilde y servicial. Dice la palabra de Dios que ella miraba que Eliseo pasaba por allí y entonces ella lo invitaba a comer, y dice que lo invitaba insistentemente a comer. Eso quiere decir que tenía que parar allí a comer. Entonces, con el tiempo ella se dio cuenta que él no era un hombre cualquiera, él era un siervo de Dios, un varón de Dios. Ella era una mujer entendida, era una mujer con visión. Entonces ella le dijo a su esposo: yo ahora entiendo que, no es, que este hombre que pasa por aquí es un varón santo de Dios. Y habla con su esposo de una manera que nos enseña la sumisión y la sujeción, lo buena esposa que ella era. Ella le dice: te ruego a su esposo que hagamos un aposento de paredes, para que pongamos ahí las cosas esenciales, una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que cuando este hombre pase por aquí se quede ahí, descanse ahí. Hermanas, qué actitud de servicio tenía esta mujer, qué hospitalaria. No solamente hay que darle comida, hay que proveerle descanso a ese varón de Dios. Hermanas, qué benditas mujeres son aquellas que están dispuestas a darle de comer al hambriento, de proveer las necesidades de los santos, de la gente que sirve a Dios. Esta mujer dijo: vamos a ser hospitalarias. En nuestra iglesia hemos tenido la oportunidad de ser anfitriones de conferencias, y en esos tiempos hemos podido abrir nuestras casas y ser hospitalarias y brindar a la gente que viene a nosotros un alimento, una comida, ya sea que la hicimos nosotros o ya sea que la trajimos a la iglesia para que en la iglesia la hicieran, pero proveemos en nuestra casa de algún cuarto donde ellos puedan sentirse cómodos. Hermanas, eso es algo muy bueno. Podemos pensar: pues yo no hago mucho para el Señor, pero eso es algo. Ella estaba haciendo esto para el varón de Dios. Dice la palabra de Dios que el varón de Dios, Eliseo, se sintió muy confortado y muy atendido y honrado. Entonces él dijo: ¿cómo puedo corresponder a este favor que esta mujer nos está haciendo? Le dice a su criado: dile, ¿qué quieres que hagamos por ti? ¿Cómo quieres que te ayudemos? ¿Hay algo que tú necesitas? ¿Y quieres que hablemos por ti al rey? ¿Quieres que hablemos por ti al general del ejército? Y las palabras de ella me llaman la atención cuando ella dice: yo habito en medio de mi pueblo.
No se preocupen por mí, yo no tengo necesidad, yo estoy tranquila, yo estoy en paz, estoy satisfecha. No ocupo favores, de hecho yo no he hecho esto para que ustedes me den un favor, no lo estoy haciendo para ganar algo, lo estoy haciendo para servir a Dios, para servir al prójimo. Hermanas, qué bendita actitud tenía esta mujer. A veces queremos nosotros hacer algo y que la gente nos lo reconozca, que nos lo aplauda, que nos lo agradezca. Ella no estaba buscando eso, hermanas, tenía una actitud muy correcta. Pero entonces Eliseo pensó, ¿y cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo ser yo ahora de bendición para ella? Dice entonces que su criado le dice, oh Señor, yo he observado que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Había una necesidad ahí, pero una necesidad que ella no la expresó, que ella no la pidió. Era una necesidad que Giesi la miró porque en la situación, en la cultura, en el pueblo, pasaba que cuando un hombre moría y la viuda se quedaba sin hijos, todos los bienes de esta persona pasaban al pariente hombre más cercano. Esto quiere decir, si su esposo moría porque ya era viejo, ella iba a quedar hasta cierto modo desamparada, porque no iba a tener un hijo que heredara. Esa herencia podía pasar al hermano de su esposo, o a los sobrinos de su esposo, o a los parientes más cercanos, pero no a ella, porque no era así las leyes. Entonces, Eliseo pensó, bueno, eso sería una buena bendición para ella, que Dios le diera un hijo. Y fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Una promesa, hermanas. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Por mucho tiempo yo pensé, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice que no hagas burla de tu sierva? Hermana, pongámonos en los zapatos de esta mujer. Ella era una mujer que tenía esposo, pero no había tenido hijos. ¿Qué pasa cuando una mujer no tiene hijos? Alguien la conoce y le dice, tu esposo, mira tu casa, qué bonita. ¿Y dónde están tus hijos? Era la pregunta que siempre se hace muchas veces cuando conocemos a alguien. Y a veces con esa pregunta no sabemos si lastimamos o dañamos a alguien, aún sin intenciones. Tal vez ella ya había pasado por querer mucho tiempo querer tener un hijo, tal vez había tenido algún aborto, alguna pérdida, y tal vez ella consideraba que era estéril. Yo no sé qué había pasado con ella, pero ella ya como que había dejado eso en el olvido y ella había aprendido a contentarse, porque cuando ella dijo, yo habito en medio de mi pueblo, yo no tengo necesidad, ni siquiera pensó en tener necesidad de un hijo, ya estaba contenta con Dios. Me da, hermanas, a mí me recuerda la idea que nos dice el apóstol Pablo cuando dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanas, ella estaba satisfecha, no importa que ese hijo no estaba, pero cuando este varón de Dios le dice, vas a tener un hijo, y ella dice, ¿me quieren dar una esperanza? Una esperanza para que yo otra vez, no se burlen de mí, por favor. Pero no era una burla, era una promesa de Dios, hermanas, era una recompensa. ¿Te imaginas? Ella solamente había provisto comida al siervo de Dios. Ella solamente había preparado o había mandado hacer un cuarto especial para él. Pero podríamos decir, era algo pequeño, era algo material. Pero ahora se le iba a conceder la bendición de un hijo. Eso no se compra, hermanas. Y esa fue una promesa que venía de Dios. Fíjense lo que dice el versículo siguiente. Versículo 17, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Hermanas, ¿te imaginas a esa mujer que por años, yo pienso, había querido tener un hijo y no había podido? Y ni siquiera ya lo había pedido, ya había tal vez, pensado, el plan de Dios no es que yo tenga hijos, entonces yo voy a alabar a Dios con lo que yo tengo. Y así estaba viviendo satisfecha. Pero ahora Dios le había mandado un hijo. Ella podía abrazar a ese bebé, podía acariciarlo, podía enseñarlo, podía educarlo, podía instruirlo, podía amarlo. Y lo crió y el niño creció. Los años pasaron, hermanas.
Y yo pienso que el varón de Dios seguía pasando por ahí, seguía comiendo ahí, seguía hospedándose allí. Y el niño había crecido. ¿Cuántos años habían pasado? No lo sabemos. Podemos suponer que el niño ya tenía unos 10 años, tal vez 12 años. Pero la historia va rápido, como nos la cuenta la palabra de Dios. Pero sabemos que ya era un niño de una buena estatura, yo me imagino unos 10 a 12 años. Pero la palabra de Dios dice que pasa una situación difícil en la vida de esta mujer. En el versículo siguiente dice, versículo 18, y el niño creció. Pero, cuando dice un pero, es que algo diferente va a pasar. Aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Hermanas, fue un mal súbito. De repente, el muchachito había ido a ver a su papá. Su papá estaba en el campo, tenían trabajadores, segadores, estaban cosechando. Y él fue y dice que empezó un dolor de cabeza. Y de un dolor de cabeza insoportable, el papá dice: llévenlo allá con su mamá. Y ella lo estuvo cuidando, lo estuvo atendiendo, lo estuvo abrazando, acariciando a su hijo, implorando, yo pienso a Dios, que algo pasara. Pero el niño murió. Hermanas, ¿cómo podría haberse sentido esa mujer cuando ese hijo, que había sido fruto de bendición de Dios, le había sido otorgado por el mismo Dios, ahora había muerto? Llegó el tiempo de la angustia, hermanas. Recuerden, ella estaba un tiempo tranquila, cómoda, toda su vida estaba bien, ella estaba ahora sirviendo a Dios, sirviendo al profeta de Dios y disfrutando las bendiciones de Dios, y ahora esa bendición había sido quitada. ¿Cómo se sentía ella, hermanas? Yo me pongo a pensar, ¿cuál fue la actitud que ella hizo? Hermanas, ella no se puso a llorar, a gritar, a angustiarse, mi hijo, no. Hermanas, ni siquiera le fue a avisar a su esposo, ni siquiera le fue a avisar a la vecina, no le dijo a los criados. Dice la palabra de Dios que ella tomó a su hijo, lo metió al cuarto del varón de Dios, lo acostó en la cama del varón de Dios, cerró la puerta y fue a hablar con su esposo. Pero no le dijo: el niño ha muerto. Le dijo: te ruego, otra vez, con todo el respeto, te ruego, dice, versículo 22. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. No le dijo: el niño ha muerto, no le dijo: el niño sigue enfermo. Y lo curioso es que el esposo tampoco le preguntó nada. Yo creo que el esposo había pensado: pues tenía dolor de cabeza y ya el dolor de cabeza ya pasó, el niño debe estar dormido. Y como ella la miró hasta cierto punto tranquila, no preguntó. Él le dijo: ¿y a qué vas a ir a ver al varón de Dios? Pero ella no le dijo por qué. Ella le dijo: paz, no te preocupes. El esposo la dejó ir. Y ella fue con un criado y con un asno. Yo pienso, pues ella arriba del asno y el criado caminando, y le dice: vamos, guíame. Vamos a ir hasta allá, hasta donde está el varón de Dios, en el Monte Carmelo. Vamos a ir. Y no pares para nada, hasta que yo te diga. Investigué, y el Monte Carmelo está pues un poco retirado de donde ella estaba, aproximadamente 4 horas de camino. ¿Se imaginan, hermana? Ella dejó a su hijo inerte, muerto, acostado en una cama, cerró la puerta, no le dijo nada a nadie, y se fue a hacer un camino de 4 horas a buscar al varón de Dios. Dice la palabra de Dios que el varón de Dios la vio de lejos y le dijo a Giesi: ¿no es esa la tsunamita? Y sí, acércate, ve, córrele a encontrarla y pregúntale: ¿qué pasa? ¿Te va bien? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu hijo? Y ella dice la palabra de Dios que dijo: bien, le dijo al criado. Pero una vez que llegó al varón de Dios, se echó a sus pies, hermanas. Lo agarró de los pies y se puso, yo pienso, llorando, angustiada, sin poder hablar. Veamos en el versículo 27, dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi, el criado.
para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Hermanas, llegó el momento de la angustia a esta mujer. ¿Qué hizo ella? Ella podía haber clamado a Dios, Señor, ayúdame, pero ella no lo hizo. O tal vez sí, y la Biblia no lo relata, pero ella sabía que había un varón de Dios, al cual Dios hablaba, al cual Dios usaba maravillosamente. Tal vez había oído el milagro que había pasado con el maestro de Eliseo. Recordemos, el maestro de Eliseo era Elías. En el tiempo de Elías, Elías había resucitado al hijo de la viuda de Sarepta. Tal vez ella había oído esa historia. Y entonces ella podría haber pensado, si yo voy al varón de Dios, él puede hacer algo por mi hijo. Entonces, hermanas, dice la palabra de Dios que ella estaba en angustia. Hermana, cuando algo pase en nuestra vida, vayamos a Dios. Nosotros, hermanas, tenemos acceso a Dios directo. Dice la palabra de Dios que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y un oportuno socorro. ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué tenemos el camino abierto? Porque Cristo lo hizo cuando murió por nosotros en la cruz. Él nos abrió el camino al Padre. Nosotros podemos orar directamente a Dios. En aquellos tiempos, esta mujer no tenía esta revelación que nosotros hoy tenemos. No tenía toda la palabra de Dios para poder asirse de ella. Ella fue al varón de Dios, porque ella creía, él está cerca de Dios, él puede ayudarme. Hermana, cuando también tengamos problemas, podemos ir al varón de Dios, a nuestro pastor, para que ore por nosotros. Ahora tenemos que entender, hermanas, los varones de Dios no tienen siempre todas las respuestas. Aún Eliseo, que estaba tan cercano a Dios, que Dios le revelaba hasta los íntimos pensamientos y ayudaba a los reyes a poder a conocer las tácticas de guerra de los enemigos. Estaba acostumbrado a que Dios le hablara, pero en esta ocasión Dios no le había revelado, y lo dice Eliseo, Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Él no lo sabía, no sabía qué había pasado. Pero bueno, esta mujer había ido a buscar ayuda con quien podía ayudarle. Entonces, hermanos, hermanas, dice, ella hace un pequeño reclamo cuando puede hablar. Dice, ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije que yo que no te burlases de mí? Hermana, ella había haber dicho, yo nunca pedí hijo, ¿por qué me lo dieron y ahora ha muerto? Dice la palabra de Dios que entonces Eliseo le dijo a Giesi, su criado, mira, toma mi báculo, ve allá rápido, corriendo, llega hasta allá donde está el niño, ponga el báculo sobre él y él va a vivir o él va a pasar algo. Pero ella no se resignó con eso. Ella miró a Giesi irse, pero ella le dice al varón de Dios, versículo 30, dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Me recuerda a Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob no dejaba ir al ángel y le dijo, no te dejaré si no me bendices? Ella se aferró, no, yo no te voy a dejar. Hermana, hay cosas que a veces nosotros estamos orando, por las que nosotros estamos clamando a Dios, y podemos llegar a cansarnos y desanimarnos y dejar de orar. Hermanas, no dejemos de orar. Sigamos orando y sigamos clamando por aquella necesidad que tengamos, por aquella persona que amamos y que no es salva, por aquel hijo que no quiere sujetarse al Señor. Sigamos orando y esperando que Dios nos conteste esta oración y decir, no te dejaré si no me bendices. Entonces dice la palabra de Dios que él entonces, versículo 31, se levantó y la siguió. Ya Giesi había llegado. Cuando ellos llegaron, ya Giesi venía de regreso y dice, el niño no despierta. Dice la palabra de Dios que el varón de Dios llegó, miró al niño muerto, cerró la puerta y se quedó él solo con el niño. Y ahí nos mencionan algunas cosas que nosotros decimos, pues, ¿qué está haciendo? Porque parece que dice que se recostó sobre el niño, sus manos sobre sus manos, sus ojos sobre sus ojos, su boca sobre su boca, y lo hizo varias veces y hasta que el niño entró en calor. Si pudiéramos tener algún conocimiento médico, podríamos pensar, ¿qué le estaba haciendo? ¿Resucitación? ¿Qué estaba haciendo? La verdad no lo sabemos, solamente sabemos que era varón de Dios que estaba siendo dirigido por Dios. Lo que sí sabemos es que él oró a Jehová. Vean el versículo 33. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Oró al Dios que da vida.
Dios que nos hizo, Él puede darnos vida. Me recuerda aquella historia de la palabra de Dios cuando Abraham dice la palabra de Dios que llevó a su hijo a sacrificar allá al monte que Dios le había dicho, y él dijo, regresaremos. Él pensaba que Dios sí podía volver a resucitar a su hijo. Qué fe de Abraham, ¿verdad, hermanas? Pues así también Eliseo estaba orando por este niño hasta que llegó el alma de este niño a él. Este niño volvió a vivir por un milagro maravilloso de nuestro Dios. Dice el versículo 35, perdón. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Hermanas, qué maravilla de Dios. Si nosotros hemos tenido alguna pequeña capacitación de resucitación cardiopulmonar, y entonces se nos ha dicho que cuando una persona muere y queremos, por un infarto más o menos, queremos ayudarle, tenemos que actuar inmediatamente, porque después de algunos minutos ya el cerebro ya no va a funcionar. Si podemos hacer una resucitación, ya va a haber daños irreversibles. Entonces tenemos que actuar con prontitud. En este caso podemos ver que fue un milagro neto de Dios. ¿Por qué? Porque ella había ido como 4 horas de camino, 4 horas de regreso, 8 horas de muerto el niño. Pero para Dios no hay imposibles, hermana. Dios revivió a este niño. Hermanas, ¿qué podemos ver de esta mujer? Dice el versículo 37, así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Hermanas, ella había empezado con un pequeño servicio, dando una comida al varón de Dios. Después proveyó hospedaje. Ese hospedaje para ser más útil todavía y dar descanso al varón de Dios. Fue bendecida con un hijo que no lo había pedido, pero que Dios quiso dárselo. Ve y llegar la angustia a su vida, y entonces clama al varón de Dios para recibir algo de él, y obtiene una nueva bendición. Su hijo revive de entre los muertos, hermanas. ¡Qué bendición! Ella había hecho cosas pequeñas, pero Dios le dio cosas grandes. Pero la historia no termina ahí, hermanas. Dice la palabra de Dios que esta mujer siguió siendo bendecida por Dios, porque siempre ella siguió sirviendo al Señor. Si nos vamos a Segunda de Reyes, en capítulo 8, continúa su historia. Ahí nos dice que pasó el tiempo y Eliseo le dijo a esta mujer, eran tiempos duros, hermanas, tiempos de apostasía en el pueblo de Dios. Dios estaba tratando con el pueblo. Habían pasado por un sitio, habían pasado por hambre y venía más hambre. Eliseo le dijo a la mujer, mira, Dios ha llamado al hambre en esa ciudad. Va a haber 7 años de hambre. Vete tú, tu casa, toda tu familia a donde puedas, porque aquí no va a estar bien la cosa. Hermanas, qué bendición poder tener revelación especial de Dios para ti como mujer, para cuidar a tu familia. Ella había hecho una comida, había brindado hospedaje, y Dios le estaba devolviendo a manos llenas, bendición tras bendición tras bendición. Entonces, cuando ella oye esto, ella fue una mujer obediente, hermanas. Ella se levantó, hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue con toda su casa a vivir a tierra de los filisteos. Podemos pensar, pero se fue a un pueblo pagano. Dios le dijo, a donde puedas. Ella obedeció. Entonces la palabra de Dios dice que ella estuvo allá 7 años, y cuando pasaron los 7 años, ella vuelve a su tierra. Pero cuando vuelve a su tierra, pasaron 7 años, ya su casa y sus bienes eran de otras personas. Entonces ella va a pedir una audiencia al rey. Ella sabía a quién clamar. En este caso la situación era una situación inmobiliaria. Entonces pues fue a las autoridades civiles, que era el rey. Curiosamente, recuerden que he hablado con ustedes de que las coincidencias no existen para Dios. Dios todo lo acomoda. Curiosamente, el rey estaba en ese momento hablando con Giezi, el criado de Eliseo. El rey le estaba preguntando a Giezi, pidiéndole informes, diciéndole, cuéntame de las maravillas que ha hecho Eliseo. Y entonces Giezi le empieza a contar todas las maravillas, milagros que Dios hacía por medio de Eliseo. Y entre esas historias le cuenta la historia de ese niño que Eliseo había resucitado. Y entonces,
la mujer se presenta ahí ante el rey a pedir una audiencia para solicitar sus tierras y Giezi la mira y le dice, rey, esta es la mujer y este es el niño, este es el hijo. Ya no era un niño, yo pienso que ya era un muchacho, ya habían pasado 7 años más los que no nos relata la historia. Tal vez ya era un muchacho de 18, 19, 20 años. Entonces, el rey la miró y le dice, ¿es cierto esto? A ver, cuéntamelo. Hermanas, ella era ahora un testimonio vivo de la gracia de Dios, de la bendición de Dios, del cuidado de Dios. Y ella empieza a dar testimonio. Cuando el rey oye eso, dice, oh, qué bien. Diga, restituyanle a esta mujer todo lo que era de ella. Y todo lo que hayan ganado en estos 7 años con sus tierras, también dénselo. Otra vez vuelta a bendecir. Hermanas, sembramos poquito, cosechamos mucho. Esta mujer tuvo actitudes muy buenas, actitudes sencillas, pequeños actos de servicio, pequeños actos de fe. Y Dios no se queda con nada, hermanas. Dios la bendijo vez tras vez. Le dio un hijo, ese hijo murió, Dios lo resucitó. Vino el hambre, Dios la cuidó del hambre, se quedó sin bienes, Dios se los restituye de nuevo. Qué bendito es nuestro Dios, hermanas. Cuando tengamos necesidades, vayamos al Dios de las bendiciones. Estemos listas para servirlo. Él no se queda con nada, jamás te va a dejar desamparada. Él es nuestro Dios. Bendito sea Él, alabado sea su nombre. Dios les bendiga, hermana, les amo.